Como ya pueden saber por el título, vamos a estar mezclando voces, pero lo vamos a hacer súper sencillo, fácil, práctico, que sinceramente sea útil para todos aquellos que quieran mezclar voces de manera profesional en su home studio. Hola, soy Nico Estegiano y sí, como dije en la introducción, vamos a estar trabajando voces de manera súper sencilla. Me tomé un montón de tiempo para armar y diagramar todos los conceptos que tienen que ver a la hora de trabajar una voz de manera profesional. Súper prolijo, súper ordenado para que se entienda y que sea realmente útil y efectivo. Para empezar, vamos a ver algunos disclaimers que hay que tener en cuenta para este video en cuanto a las técnicas que vamos a estar utilizando. En primer lugar, lo que vamos a ver en este video sirve para cualquier software multipista. En segundo lugar, tener en cuenta que estas voces ya tienen que estar editadas y afinadas, ya que esto no comprende el proceso de lo que es mezclar una voz. En caso de que no sepan, hay un montón de videos en el canal de afinación y también de edición. Y el punto número 3, van a tener que tener muy en cuenta qué tipo de voz están trabajando. Pero es muy importante saber que esta técnica sirve para cualquier género de voz, para cualquier estilo, lo que sea. Simplemente hay que adaptar lo que van a ver en este video. Eso es todo lo previo que hay que saber antes de avanzar con el video. Y además también déjenme agradecer al sponsor del día de la fecha, que es nada más y nada menos que DistroKid. DistroKid es la plataforma más grande del mundo de distribución de música. Con ella podemos subir todas las canciones que queramos por solo $22,99 por año. Les voy a dejar el link en la descripción con un 7% off de parte mía. Y nada, es la plataforma que yo utilizo. Hay un montón de herramientas para los lanzamientos. Es súper completa, súper genial. Nada, link en la descripción. Ahora sí, dejando de lado todo lo que vimos de disclaimers y DistroKid, vamos a ver cómo mezclar voces de manera profesional. Para lograr un nivel profesional en las mezclas en su home studio, vamos a tener que tener en cuenta 5 pasos muy importantes. El primer paso es el de nivelación, el segundo es el de ecualización sustractiva, el tercer paso es el de limitación, el cuarto es de ecualización aditiva, es decir, que vamos a sumar, y el quinto y último paso es el uso de FX, es decir, efectos por envío, para poder acomodar la voz en cuanto a espacialidad dentro de la mezcla. Para ejemplificar estos 5 pasos a la hora de mezclar voces, les traje un tema de Closebit. En este caso es mi voz, así que no se asusten, no está tan bien. Es así que no canto muy bien, no importa. Pero va a servir para ejemplo para lo que tenemos que ver hoy en este video. Lo que hice fue limpiar la voz de todos los procesos que les estuve mencionando anteriormente. El resto del track sí está mezclado, entonces van a notar una gran diferencia entre todo lo que está mezclado y la voz, para que vean después el resultado cuando hayamos aplicado los 5 procesos que les mencioné. Vamos a hacer una escucha. Con esto vamos a empezar. It's not too late, it's not over. Bien, como pueden observar, tenemos una voz totalmente limpia, totalmente despegada de la mezcla, súper seca, no tiene nada que ver con todo lo que está pasando. Y sí, lo que pudieron escuchar, por eso puse en solo la voz, es que tiene un poquito como de un delay, una reverb, que es propia de la señal grabada, porque yo uso un procesador para la voz que tiene este efecto. Y bueno, en este caso ya fue grabada con eso, pero es algo simple, muy suavecito que está ahí, que no influye demasiado en lo que vamos a estar haciendo. Bien, para empezar vamos a ir con el primer paso, que es el de nivelación. Lo que a mí me gusta hacer con las voces siempre es nivelarlas, es decir, acomodarlas lo suficiente para que tengamos una equidad en cuanto a dinámica, es decir, en cuanto a volúmenes, que no haya nada muy fuerte, muy despacito en nuestra voz principal, y de esta manera no solamente podamos trabajar tranquilos con un buen nivel los siguientes pasos, sino que también descubrir si hay algún error que tenemos que modificar ahí si es necesario. En mi caso, para mostrarles esta técnica de nivelación, voy a usar el mismo compresor con la idea de que ustedes sepan que pueden utilizar el compresor que quieran, con el color que quieran. Pueden ser también plugins de stock que vienen con su software, no importa. Lo interesante es saber qué settings vamos a usar en este compresor. Para el ejemplo voy a utilizar simplemente el FET76, es decir, es un 1176
de la gente de Arturia por su simplicidad, por lo didáctico que va a ser para este video. Primero, para hacer una buena nivelación, lo que vamos a tener en cuenta es de comprimir lo suficiente, es decir, de poder amalgamar todas las diferencias de dinámica en nuestra voz sin ser muy notorios. Bien, y para esto lo que vamos a utilizar es un ataque y un release lento en el compresor, además de un ratio gentil, es decir, que no sea muy agresivo a la hora de comprimir. Para esto, los settings que tienen que tener en cuenta es de poner un ataque lento, lo vamos a definir como lento, no vamos a hablar de milisegundos ni nada complicado, y un release medianamente lento, es decir, si acá estaríamos en lento, como pueden ver, en 1 y en 7 estaríamos en rápido, vamos a ponerlo aproximadamente en 4, como para tener una referencia de medio. Como dije, no vamos a utilizar un ratio muy agresivo, vamos a utilizar 4:1 para hacer esta nivelación. Para tener un punto de referencia, lo que vamos a estar buscando, que estemos comprimiendo aproximadamente 5 decibeles de promedio en la voz. Teniendo en cuenta estos settings, vamos a empezar a comprimir. Fíjense que con el 1176 es muy fácil porque lo único que tengo que hacer es empezar a darle input para que empiece a comprimir. Vamos a hacer un antes y un después para ver qué está haciendo este proceso de nivelación. Bien, lo primero que notamos es que hay una diferencia de volumen cuando estamos comprimiendo. Claro, estamos reduciendo, es decir, estamos comprimiendo más o menos unos 5 decibeles, lo cual es notorio a la hora de poner en bypass este compresor. Así que lo que vamos a hacer es darle un poquito de ganancia en el output a nuestro compresor para poder nivelar esto. Vamos a acomodar el output para dejar lista y nivelada nuestra voz. Como pueden observar, cuando está el compresor puesto, hay una notoria diferencia en cuanto a las partes que están más suaves y las partes que están más fuertes, pero no de manera agresiva, simplemente es como que tuc, 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 todo se acomoda y todo tiende a nivelarse, lo cual le da bastante más presencia en cuanto a plano a la voz sin agregar volumen, porque acá no estamos agregando decibeles con el compresor. Estamos macheando la ganancia, por ende tenemos la misma ganancia, pero la sensación es distinta porque tenemos más información. Además de todo lo que aporta el compresor en cuanto a su calidad armónica. Ahora, ya nivelada la voz, vamos a ir al segundo paso, que es el de ecualización. Pero de ecualización sustractiva, es decir, vamos a sacar todo lo que está de más en esta voz. Principalmente podemos notar que hay muchas frecuencias graves, hay demasiado rumble en las frecuencias graves, mi voz es bastante grave, tiende a eso, y también hay nasalidad, porque mi voz es muy nasal, y más allá de que la nasalidad es bastante personal y hasta subjetiva en cuanto a gustos, sí hay muchas S's. Y que eso es un error técnico, que eso sí tenemos que arreglar, al igual que los graves. Así que teniendo en cuenta eso, es algo que ustedes tienen que hacer con sus voces, analizarlas, escucharlas y ver qué es lo que está de más en ellas para poder ahora sí ecualizar de manera sustractiva, es decir, sacando, no agregando y acomodar mejor técnicamente nuestra voz líder. Ustedes pueden utilizar nuevamente, como les digo, cualquier tipo de ecualizador, así que acá no tiene nada que ver el plugin que estemos utilizando, simplemente tiene que ser un ecualizador, con eso basta. Voy a hacer entonces un par de movimientos de ecualización sustractiva de resta, teniendo en cuenta el análisis que hice recién, y vamos a ver cómo queda nuestra voz.
Como pudieron observar en la ecualización que hice fue básicamente limpiar el low end con un low cut, es decir, estamos haciendo un corte acá en grave bastante generoso. Esto lo van a estar haciendo casi en el 95% de las voces, ya que este es lugar de otros instrumentos como el bajo y el bombo. También saqué un poquito más en esta zona de los 370 Hz para limpiar más mi voz. No se entiende muy bien, tiene mucho, es muy sucia en esas frecuencias, así que hice este toque más personal en mi voz. Toqué la nasalidad en los 2000 Hz, muy poquito. Fíjense que estamos trabajando bastante pocos decibeles, más este creo que es el que más tiene, que son ya unos 4,48 decibeles, que es en las frecuencias bien agudas, en donde están las esas tan fuertes. Paréntesis, acá se puede hacer un trabajo de de-easing, es decir, usar un de-esser para cortar las heces antes de hacer este proceso. Yo lo dejé medio que a propósito para ver que no hace falta tanta preparación de la voz en cuanto a las heces, se pueden quitar sencillamente. Lo van a notar sobre todo al final de los procesos, pero estaría bueno que lo hagan. Si no saben cómo trabajar un de-esser, también hay videos en el canal. Vamos al tercer proceso y en este caso es uno medio personal, si se quiere, porque yo lo llamo limitación. Es decir, ahora vamos a estar trabajando la compresión, pero ya buscando volumen, es decir, teniendo la posibilidad luego poder darle más plano a la voz, traerla más adelante y que esto se haga de manera segura. Para el ejemplo voy a estar utilizando nuevamente el mismo compresor. Yo traigo este compresor primero que nada porque es súper visual, es súper fácil de entenderlo, para que ustedes después lo puedan aplicar en distintos otros compresores, sino porque también yo lo tengo acá y lo utilizo en forma de hardware. Entonces me siento cómodo con él. Para buscar, en este caso, esta limitación, vamos a ser un poquito más agresivos con el compresor. Vamos a intentar sacarle el jugo. Y en el caso del 1176 brilla cuando lo presionamos fuerte. Así que yo lo que voy a estar utilizando es una compresión un poquito más agresiva. Me voy a ir a 8 en 1, como para que tener un poquito más de aplaste, por así decirlo. Y vamos a estar trabajando con un ataque muchísimo más rápido y un release también súper rápido. Acá tengo que hacer un paréntesis porque es un poco difícil de darles una técnica así derecha como les di en la parte de nivelación, que es un poquito más fácil no errarle simplemente con el tipo de ataque y release. Acá sí podemos llegar a cometer eso, entonces hay que escuchar un poco más. Principalmente lo que vamos a modificar es el release, no tanto el ataque. Ataque, siempre un ataque bien rápido va a funcionar para ello, igual que el ratio 8:1. Pueden explorar un poquito más al respecto. Yo creo que 8:1 es un buen estándar, pero si el release posiblemente lo vamos a modificar. Así que vamos a ver cómo funciona este compresor con los settings en 8:1, release rápido, ataque rápido, y vamos a empezar a limitar. It's not too late. It's not too late for us. It's not too late. It's not too late. It's not over. It's not too late. It's not too late for us. It's not too late. It's not too late. It's not over. It's not too late. It's not too late for us. It's not too late. It's not too late. Como pudieron ver ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos limitando, pero fíjense la diferencia con el primer paso de nivelación. El búmetro está más o menos, yo les recomiendo que se acerquen a los 3 decibeles, obviamente depende de la voz, pero generalmente 3 decibeles está muy bien. Y fíjense que la aguja se va moviendo cuando hay picos, como cuando es más agresiva la voz, hace una reducción bastante más drástica, mucho más rápido también. A tener en cuenta, ¿vieron cómo modifiqué el release? Estaba en 7, que es al máximo, un release muy rápido, y lo terminé pasando a un release medio rápido, a 5, como para que no sea tan agresiva la vuelta y de esta manera
no se sienta tanto la compresión, que como que se ahoga la voz. Rápidamente acomode el output también de salida, la ganancia, para que se macheen ahí los niveles, poniéndolo en bypass y prendiéndolo, y ya empezamos a notar energía en la voz. De repente, más allá de mi pobre voz, lo tenemos más acá en la cara. Eso está muy bueno. Una vez lograda esta limitación que termina de controlar las dinámicas en la voz, vamos a pasar al proceso número 4, que es la de ecualización, pero esta vez aditiva, es decir, vamos a sumar en frecuencias. En cuanto a la ecualización aditiva, acá quiero hacer también otro pequeño paréntesis. Yo soy muy caprichoso con el tema de los ecualizadores a la hora de sumar frecuencias, así que en lo posible, si pueden, intenten buscar un ecualizador que sea una emulación de algún ecualizador de algún hardware. En el caso, nosotros vamos a estar utilizando el 1973 de la gente de Arturia nuevamente. Este es un ecualizador preamplificador, también digamos que me gusta mucho por cómo colorea. Yo lo tengo también en hardware acá, por eso voy a utilizar este. Y les digo que busquen este tipo de ecualizador, puede ser un Pultec también, ya que van a ver que el movimiento que voy a hacer de frecuencias es muy básico, pero intenten tener un ecualizador que sume, que agregue en cuanto a distorsión armónica, ya que ecualizar sumando frecuencias es un proceso bastante delicado y puede ser bastante destructivo, así que aclarar eso. Vamos entonces ahora sí a agregar lo que creemos que le está haciendo falta a la voz. Nuevamente el proceso de ecualización es un poco, para no decir muy subjetivo en muchos casos, pero también hay un estándar técnico que por ahí tenemos que acercarnos. Así que en cuanto a concepto, esta ecualización aditiva de suma es principalmente centrarse en darle más brillo, más en donde la voz es muy importante, frecuencias medias, medias altas y las frecuencias altas. En el caso de este ecualizador puedo trabajar simplemente dos bandas en las frecuencias medias altas y en las frecuencias altas, así que lo vamos a hacer súper simple. Vamos allá. It's not too late. It's not too late for us. It's not too late. It's not too late. It's not over. It's not too late. Not too late for. It's not too late. It's not too late for us. It's not too late. It's not too late. It's not over. It's not too late. It's not too late. It's not too late for us. It's not too late. Como pueden escuchar, en este caso lo que estoy haciendo es darle más presencia a la voz. Estuve subiendo en las frecuencias agudas, que es la perilla que tienen arriba, y en 1600 Hz, donde dice 1.6, también estoy subiendo. Fíjense que no es tanto, que son 3 decibeles y 2 decibeles y medio aproximadamente. Mi voz carece de muchas frecuencias, por eso que es por ahí un poquito más agresivo lo que estoy haciendo, pero ya se nota en el antes y el después también ese lift, esa suma de como que empuja para arriba, pero en el lugar correcto, que es en las frecuencias medias y en las frecuencias más agudas. Vamos ahora sí al último paso, ya teniendo una voz cómoda en cuanto a dinámica, también muchísimo más prolija a la hora de las frecuencias y de sus resonancias, para sumergir la voz en la mezcla. Como vemos, tenemos un buen nivel. Ahora, es decir, la voz en cuanto a plano está bien, o sea, la tenemos en un lugar dentro de la mezcla que ya vamos a retocar al final cuando hayamos agregado este quinto proceso, que es el de los efectos, pero lo que necesitamos es integrarlo un poco más en la mezcla. Sobre todo, y acá también van a tener que usar el criterio sonoro, entender qué tipo de género están trabajando. Si es un género medio electrónico espacial como este, digamos así, y queremos, en mi caso, una voz media como integrada, media espacial, no resaltar tanto los errores que tengo en cuanto a lo vocal, vamos a tener que ir un poco, presionar un poquito más este proceso. Pero si es una voz más íntima, muy prolija, muy bonita, una voz acústica, ahí hay que tener un poquito más de cuidado y trabajarlo
por ahí en menor medida. En caso de esta voz voy a ir como un estándar, voy a agregar bastante reverb, pero tampoco tanto como para que no sea algo que sea una voz muy espacial ni tampoco sea una voz muy seca. Para ello, lo que tienen que hacer es crear un envío de efectos. Como pueden ver acá, yo tengo en el envío A, tengo la reverb y tengo en el envío B, tengo un delay más una reverb. Yo siempre los delays, esto lo aprendí de los ingenieros profesionales, a los delays, sobre todo cuando los aplico en voces, siempre va una reverb después, porque esto hace que las repeticiones del delay no sean tan brutas, es decir, que no se noten tanto, porque esa repetición va a entrar en el reverb va a redondear un poquito esas repeticiones y va a hacer que sea todo muchísimo más orgánico y más natural. Entonces, les recomiendo que agreguen dos buses, es decir, dos envíos, uno con una reverb y otro con un delay y una reverb. Nuevamente acá a gusto y placer personal. Las reverbs y los delays son muy subjetivos, muy personales. Pero sí, lo que hay que tener en cuenta es que vamos a necesitar una reverb para empapar esta voz, para darle ambiencia, y un delay para generar un poquito de reflexiones y ese rebote que le va a dar naturalidad, lo va a hacer sentir como que es realmente una voz orgánica. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta reverb y este delay? Muy sencillo. Vamos a ir agregando de esta reverb y este delay lo que nosotros creamos conveniente para el estilo que estamos trabajando. Yo, como les dije, voy a ir a algo estándar, ni muy efectado ni algo muy seco. Todo el abanico de colores entre medio va a quedar en su criterio sonoro. Pero para tener en cuenta una reverb, un delay con una reverb posteriormente, como pueden ver ahí, y vamos a ir sumando de este efecto. Vamos allá. It's not too late. It's not too late for us. It's not too late. It's not too late. It's not over. It's not too late. It's not too late for us. It's not too late. Como pueden escuchar, gana tridimensionalidad la voz sin que se afecte demasiado, es decir, sin perder la voz líder con todo el mensaje y toda la letra. Eso es lo que yo intento generalmente cuando trabajo reverbs y delays en este proceso de efectos. Es decir, estoy intentando integrar y acercar la voz líder a los distintos instrumentos en cuanto a su ambiencia. Tengo guitarras muy espaciales con mucha reverb, mucho delay. Hay también mucho síntesis y demás que necesitan que la voz se acerque un poco más. Por eso es que agregué bastante reverberación y un poco de delay con reverb. Ahora sí, luego de haber hecho todos estos procesos, vamos a hacer un antes y un después de todo lo que hicimos. Es decir, voy a apagar todos los procesos que estuvimos trabajando hasta recién y los voy a prender todos juntos para que noten la diferencia y vean cómo ya la voz quedó lista en donde tiene que estar dentro de la mezcla. It's not too late. It's not too late for us. It's not too late. It's not too late. It's not over. Como pueden observar, la voz tomó su lugar en la mezcla como voz principal, como voz líder, con su fuerza, con su dinámica, que se entiende todo, que la letra, que está todo prolijo, que las frecuencias y todo lo que es resonancias está parejo, está todo equilibrado, y simplemente lo hicimos en un ratito con los procesos y las técnicas que les enseñé. Como dije en alguna oportunidad, es mejor también tomarse el tiempo para trabajar, sobre todo si estamos iniciando y aprendiendo de cada uno de los procesos. Yo lo hice bastante rápido para intentar que el video no dure 2 horas y nada. Eso también lleva su momento. Hay veces que hay voces que son más fáciles que otras. Hay veces que yo tardo 5 minutos, hasta más rápido de lo que hice recién. Y hay veces que necesito mucho más tiempo o ir repasando en las distintas etapas de la mezcla la voz para encontrar su lugar, porque no es tan sencillo. Pero generalmente esta es la técnica que uso para trabajar todas las voces libres. Así que bueno, hasta acá intenté mantenerlo lo más sencillo posible conceptualmente y prácticamente, para que puedan llevarse poderosas herramientas a la hora de trabajar sus voces
de manera profesional en Home Studio. Esto es cómo realmente se tiene que trabajar y lo intenté transmitir de la forma más sencilla posible. Espero, como digo siempre, que les haya servido y nos vemos la próxima.